Muy buenos días. Buenos días a todas las que estamos aquí ya conectándonos. Unas, otras ya se van a ir conectando. Buenos días. Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada. Casa de Oración Chula Vista. Dios bendiga a todas. Dios nos bendiga a todas. Bueno, ¿qué les parece? Y oramos para comenzar este devocional entre amigas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Dios, este nuevo amanecer, una mañana donde ya tenemos apartado este tiempo para ti, Señor. Queremos que seas tú edificando nuestros corazones, nuestras almas, con la palabra que nutre, con la palabra de vida, Señor. Y como iglesia, estar unidas en un mismo sentir y creciendo juntas, Padre. Toma control de toda necesidad. Te damos gracias, Dios. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos mirando unos temas interesantes. Una vida de fe es lo que estamos aprendiendo, a vivir una vida de fe. Y hemos estado viendo textos sobre cómo el apóstol Santiago invita a vivir esa vida de fe. La palabra que hoy vamos a leer como base de este devocional es Santiago 3:17. Abran sus Biblias y vamos a leerlo. La palabra dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Este texto nos permite darnos cuenta, nos da luz acerca de una verdadera vida de fe a la cual es exhortada la iglesia de Dios, las mujeres del Señor en esta mañana. Y vamos a mirar unos contrastes entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios, porque ¿quién no quiere ser sabia? Yo quiero ser sabia y el Señor nos permite adquirir esa sabiduría. ¿Será posible vivir de una manera recta, estable, pacífica en medio de una sociedad salvaje? Es una pregunta que debe hacernos reaccionar y pensar un poquito en qué manera estamos viviendo. Si no existe el orden, si cada quien hace lo que le place, lo que piensa que es lo correcto según su propio criterio, si se busca egoístamente el propio bienestar, no importando pasar por encima de quien sea, ¿no será eso vivir de una manera salvaje? Claro que sí. Nosotros podemos ver de afuera cómo la gente pierde el control, pero no pensamos cómo nosotras podemos estar viviendo, si realmente estamos viviendo en una vida de verdadera fe, en una sabiduría provista por el Señor, o quizá estemos viviendo en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios criterios. En este texto que leímos, el apóstol Santiago ilustra con claridad una conducta educada a la altura del reino celestial. Sí, la conducta gobernada sobre principios morales donde opera la verdad, donde opera la libertad, donde opera el respeto, el amor, la sabiduría que hace la diferencia entre el salvajismo y la sociedad salvaje. Santiago 3:17 lo leemos. Tiene algunas características que nosotros pudiéramos subrayar esta clase de sabiduría. En cambio, hace una palabra que veremos más adelante, dice: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Subráyalo, no hacen lo malo. Buscan la paz, son obedientes, son amables con los demás, se compadecen de los que sufren, siempre hacen lo bueno y tratan a todos de la misma manera, son verdaderos cristianos. Estas frases que invito a subrayar son las que vamos a permitir que Dios trabaje en nuestro corazón y nos permita ver la diferencia entre una sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. La palabra en cambio es la palabra clave que hace un parteaguas entre una conducta que contrasta entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. En cambio, este texto tiene un contexto
Desde el verso 14 en adelante menciona las dos clases de sabiduría y dice, pero si ustedes hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que de este mundo, es de este mundo y del demonio. Produce celos, produce peleas, produce problemas y todo tipo de maldad. Entonces, con claridad vemos que hay un contraste entre una sabiduría y la otra sabiduría, a la cual se está refiriendo el apóstol Santiago cuando dice, en cambio, hablando ya de la sabiduría que Dios provee. La palabra de Dios habla de una mujer que para nosotras, las mujeres de Dios, puede llegar a ser un modelo de esa sabiduría. Y es Sara, la mujer de Abraham. Ella quedó como un claro ejemplo para nosotras de sabiduría, dejándonos ver la manera en que se condujo con su esposo Abraham, pero también bajo esa cobertura, esa obediencia a su verdad, a su palabra. Ella empezó a dar esos pasos de fe porque le creyó a Dios. Podemos imaginar a Sara diciendo a Abraham, sí, mi señor. Abraham era un hombre de fe. Eso es muy claro para nosotros cuando ya leemos el contexto de la vida de Sara y pudiéramos pensar, pues claro, ella tenía un esposo, un hombre de fe, un hombre que tenía una relación con Dios, que obedecía a Dios, que le creía a Dios. Pero es la fe en ella la que produjo la obediencia, no la fe de Abraham. Ella misma pudo haber desobedecido, ella misma pudo haber rechazado ese andar junto con él, ella pudo haber abrazado sus creencias pasadas, abrazado su manera de pensar en una manera personal, pero ella le creyó a Dios y eso es lo que hizo la diferencia. Ella no le dijo, sí, mi Señor, por la persona de Abraham, sino porque ya había conocido y tenido una relación con Dios y le obedeció a Dios y le creyó a Dios y por eso pudieron en unidad abrazar ese camino de fe y de ser de bendición. La vida de Sara nos queda como ese ejemplo. Le cree a Dios, le cree a su palabra, le cree y abraza sus promesas. Ella es en 1 de Pedro capítulo 3, verso del 1 al 5, nos permite entender cómo era Sara, cómo es que esa fe operó en ella. Vemos que tiene características, la sabiduría de Dios, características particulares como la amabilidad, la paciencia, el darse a otros. Entonces, la palabra nos permite ver en estos textos, en 1 de Pedro 3, del 1 al 5, cómo ella era. Porque a veces necesitamos ver ese modelo de mujeres, todas. Y nos lo describe de una manera tan perfecta. Y dice, ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Y aquí habla de un comportamiento operado bajo la sabiduría de Dios. Dice, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. ¿Quiénes? Aquellos que no creen. Sara no le creía a Dios. Ella abrazó la fe porque la vio en la vida de su esposo. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia y ella abrazó esa fe que le hizo sentirse la mujer más dichosa y poder participar de las bendiciones y promesas que el Señor estaba proveyendo a su vida. Hay un contraste entre sabiduría terrenal y apariencia. Es una apariencia nada más contra la sabiduría de Dios que lleva a hechos. La palabra dice, no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados. Aquella mujer que quiere agradar a aquel esposo que no es convertido, tratarlo de convencer con apariencias, pero con una conducta rechazable, pues claro que no. La belleza no depende de apariencia, sino de lo que hay en el corazón, termina diciendo el verso 2. Así que ustedes, mujeres tranquilas y amables, esta belleza nunca desaparece. ¿Por qué? Porque ya hay un carácter que está gobernado por la fe. Una persona que le cree a Dios
no está combatiendo, no está peleando por aquello, sino le cree al Señor. Y eso es muy valioso delante de Dios. En el verso 5 dice, así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Sara vivió en su mundo, en un mundo contracultura, ¿sí? Ella abrazó la fe de Dios y renunció a sus costumbres, renunció a creencias que le apartaban del Dios vivo que estaba mostrándose a su vida. Creyó, y por eso todas las mujeres, para todas las mujeres, ella llega a ser un ejemplo para nosotros mirar cómo se conducía aquella mujer o aquellas mujeres de Dios. La estructura familiar, el orden de Dios, el diseño, hoy está siendo igualmente como en su cultura o en sus tiempos, era también atacado. En todos los tiempos, esa estructura o ese diseño de Dios siempre ha sido atacado. Y ella vivió también todo eso, y muchas mujeres miraron cómo el diseño de Dios fue rechazado, ofendido, y buscando desplazarlo de una y otras maneras según los criterios humanos, salvajemente, abrazando sus propias creencias o su propia manera de querer ver la vida. Pero el matrimonio, el modelo de vida completa lo modeló ella, una mujer de Dios, bajo la cobertura de Dios, en la sabiduría de Dios. También incluye las mujeres que están solas. A lo mejor tú dices, tú puedes hablar de esa manera porque tienes un matrimonio, pero muchas mujeres estamos solas. Pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que tú no estás sola. Tú tienes como cabeza, si eres una mujer de fe, tu cabeza, tu esposo es el Señor, es tu autoridad quien te cobija y guía, al igual que a todas las mujeres. Hoy estamos hablando sobre esa sabiduría que opera en los criterios de Dios y no en nuestros propios criterios. Creer implica desechar nuestras propias ideas sobre las ideas de Dios, lo cual es idolatría. Creer es luchar, mujeres, contra nuestro temperamento cada día. Quizá es luchar con el mundo, quizá es luchar contra aquellas ideologías que están contra la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es conocimiento basado en el yo, es egoísta. La sabiduría de Dios es la vida del Espíritu fluyendo en el corazón para bendición propia y bendición de todos los demás. Termino con lo siguiente. ¿Será posible adquirir esa sabiduría? La Escritura menciona que solo al ser transformadas por la palabra de Dios cambiará nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Depende de esa relación que nosotras estemos sosteniendo con Dios a través de la palabra y a través de una vida que fluye en una comunión contigo. No digo oración fabricada, sino en un corazón honesto, en un corazón sencillo y humilde que se acerca a Dios a través de ese sacrificio que es Jesús, llegando al Padre y sometiéndonos a su señorío. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Otro verso que nos exhorta es el Salmo 111:10 y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esta es el tipo de sabiduría que Dios anhela, que Dios desea para todas nosotras mujeres. Es una sabiduría provista por Él mismo y la palabra nos exhorta a buscarla, a anhelarla, a abrazarla, a quedárnosla en el corazón. Santiago 3:17 dice, en cambio, las que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, mi Dios, por este mensaje.
Mi Dios, oramos que sea una palabra que quede hincada en el corazón, Señor, que cobre vida, que dé fruto y que aliente, que todo el día estemos, Señor, pensando en esta palabra hasta que se haga una rema, Señor. Queremos ese tipo de sabiduría, no queremos estar combatiendo salvajemente por aquello, por el otro, por querer obtener, queremos ser guiadas por ti. Tenemos deseos de tener esa sabiduría, Padre, que opere en una fe que modelaron muchos hombres y muchas mujeres de Dios. El apóstol Santiago y Sara y Abraham. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana. Bendice a todas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas, hermanas.